nuestro siguiente programa, Historia. Después, Geografía e Historia. Telesecundaria. Historia primer grado. Bloque 2. Unidad de construcción del aprendizaje. Guetos, campos de concentración y de exterminio. La captura 1. Mi nombre es Janusz. Tengo 17 años y vivo en Polonia con mi familia. Estamos en el año 1939 y desde hace unas semanas el ambiente en las calles se nota tenso. Todos estamos muy preocupados por las noticias que nos llegan de Alemania. ¿Cómo empezó todo esto? Yo no lo tengo muy claro, pero según lo que sé, en el Tratado de Versalles, los alemanes tuvieron que reconocer que fueron los culpables de la Gran Guerra de 1914 y se les obligó a regresar territorios, como el de Polonia. Además, están obligados a pagar una cantidad enorme de dinero. Todo esto dejó a Alemania en una crisis económica profunda, pero también una crisis moral y un gran resentimiento hacia el resto de Europa. Después de la derrota de los alemanes, todo el mundo creía que ya nunca viviríamos una amenaza militar. Pero ahora, parece que nos equivocamos, que esa derrota solo alimentó más el nacionalismo alemán. De hecho, es probable que las duras condiciones impuestas a Alemania en ese tratado fueran el detonante del discurso de odio contra los judíos, los gitanos, los homosexuales y prácticamente contra quien no fuese alemán puro. La crisis que enfrentó Alemania después de la Gran Guerra creó un terreno fértil para que las ideas nacionalistas del partido nazi cobraran fuerza. Según estas ideas, Alemania debía recuperar su fuerza militar y reconquistar el continente. Pero además, alimentaba el odio hacia grupos específicos como los judíos, a quienes culpaba de todos los males que aquejaban al país. Es impresionante que las palabras de Hitler tuvieran tanto efecto y que la idea nazi de que los alemanes son una raza superior pudieran convencer a tanta gente. Y no solo de eso, sino también de que deben conservar esa supremacía manteniéndose puros, es decir, que no permiten la mezcla de razas. Según ellos, esto los hace más fuertes, sanos e inteligentes. Sí, suena a locura, pero muchos alemanes han creído en esa teoría que se conoce como eugenesia. Una de las primeras consecuencias de ese discurso es que gran parte de los alemanes ha votado por el partido nazi y Hitler es ahora su líder. La segunda consecuencia es que ese nuevo gobierno ha aprobado leyes como las de Nuremberg. Por ejemplo, la ley para la protección de la sangre y el honor prohíbe los matrimonios entre personas de origen ario y otros grupos como los judíos y los gitanos. Pero ese fue solo el principio. Este fenómeno ideológico fue cobrando fuerza, y aunque en Polonia no podíamos creer las noticias que nos llegaban de Alemania, con el paso de los años nos enteramos de que se fueron aprobando otras leyes en contra de los judíos. Leyes para prohibirles ejercer ciertas profesiones, luego para despojarlos de su patrimonio, sus trabajos, sus propiedades y peor aún, de su derecho a votar, a circular libremente, entre muchos otros atropellos. Hasta hace poco, los judíos eran parte fundamental de la vida económica, cultural, científica y hasta política de Alemania, y en general de Europa. Pero Hitler los acusa de no ser alemanes puros, es decir, de raza aria, sino arribistas que se enriquecen a costa de los alemanes auténticos. Y en la misma circunstancia se encuentran los gitanos, los homosexuales, las lesbianas, las personas con alguna discapacidad y casi cualquiera que no entre en el modelo que define el ideal de una raza pura, la familia tradicional o los valores alemanes de supremacía. De la misma forma, quienes piensan diferente, como líderes de sindicatos, de partidos opositores, intelectuales, son considerados también enemigos del Estado. Por eso no es de extrañar que en los últimos años millones de personas, principalmente judíos, hayan huido de Alemania hacia Estados Unidos y otros países europeos como Reino Unido. Lamentablemente, a los que no pudieron huir, los hicieron prisioneros en campos de concentración, que según sabemos son peor que cárceles, son antesalas de la muerte. Ahí, las personas viven hacinadas, sin comida ni agua, y obligados a trabajar.
Hemos oído que los homosexuales son sometidos a todo tipo de crueles experimentos con el teórico fin de cambiar su orientación sexual. Creo que el resto de Europa piensa que Hitler solo desea recuperar Polonia y por eso no intervienen. Pero el trato inhumano que los nazis dan al pueblo judío debería ser suficiente motivo para enfrentarlo. Los alemanes sentían que el resto de Europa los humillaba y culpaban a grupos minoritarios por la crisis económica y la pérdida de valores. Sin embargo, yo aún espero que en Polonia los judíos podamos estar a salvo. Televisión educativa.